la fábrica de la aceituna, del aceite. Esto sí es original. ¿Sí? Lo que vemos es lo que quedó de la sinagoga, que era una basílica. Una basílica significa que tenía 2 pisos. El segundo piso no es que íbamos a subir al segundo piso, sino que para que fuera más imponente. Estaba techado solamente de las columnas hacia las paredes, y la segunda planta era el doble, ¿sí? O sea, otro tanto. Y en el medio se veía el techo a 2 aguas, o sea, a una altura considerable. Entonces quien entraba veía una cosa muy impactante, ¿sí? Esta es una sinagoga construida en el siglo IV. ¿Okay? O sea que ya sí estamos hablando de una sinagoga. Tenía piso de mosaico. La gente se sentaba alrededor, ¿ven? Donde están las piedras. Las piedras era como se sentaba la gente. Las iglesias después empezaron a hacer que fuera más, que haya más lugar, que haya lugar para más gente. Pero la verdad es que así es como se solían sentar. Aquí había el altar. El altar era una construcción de piedra, donde habían varios escalones, estaba cerrado por todos los costados, muy ornamentado. Y en la mitad había como un lugar vacío en donde se ponía un pequeño mueble de madera y dentro los rollos de la Torá, que según la tradición judía se lee 3 veces a la semana. ¿Ok? ¿A la semana? 3 veces a la semana, sí. Así que esta es la sinagoga y la sinagoga era una casa de reunión. ¿Qué quiere decir? Así se dice en hebreo. Bet Knesset, casa de reunión. Es un lugar donde nos reunimos a rezar, nos reunimos a estudiar y nos reunimos para cosas cotidianas. Incluso para hablar de trabajo, de negocios, no necesariamente para cuestiones sagradas. ¿Okay? Se tenía otra función en un principio. ¿Alguna pregunta? Sí. En relación con la educación religiosa que giraba en torno a la sinagoga. Sí. ¿Se sabe algo de los métodos, especialmente de memorización? ¿Cómo le hacían los maestros de antaño para hacer que las criaturas absorbieran toda la ley? No es que sabemos eso, pero sí sabemos, primero que nada, que el rezo judío se decía de memoria básicamente, no había libros. Y tenía que haber uno, por lo menos, que supiera el rezo de memoria, y entonces lo decía en voz alta y todos decían amén. ¿Para qué? Para hacer como si, ok, todo lo que vos dijiste es como si lo estuviera diciendo yo. ¿Ok? Pero también con los libros. Era costumbre que había uno de la comunidad que se aprendía de memoria cada libro. Había uno que se estudiaba de memoria Génesis, otro, no sé, Jeremías, otro y así. Había uno que sabía de memoria todo el libro desde el principio hasta el final. Wow. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si querían estudiar exactamente un libro, ¿sí? Como decía el versículo, entonces había que saberlo de memoria. ¿Okay? Y eso sí era muy importante. Sabemos de los métodos de estudio. El método de estudio de una casa de estudios judía cambió muy poco desde aquella época y hasta hoy. Y nosotros tenemos muchas historias al respecto, pero no exactamente como se enseñaba a los niños, por ejemplo. Lo que sí, no había casi analfabetismo en el pueblo judío. ¿Okay? Era un nivel muy bajo de analfabetismo. Sí. Y en la actualidad tienen todavía sinagogas modernas. Claro que sí. Sí han cambiado la forma de construir, las construcciones son más modernas, pero